Buenos días, mi nombre es Landy Patricia Hernández Muñoz y hoy vengo ante ustedes para compartir un tema muy importante que ha venido surgiendo desde muchos años atrás, pero que el día de hoy ha llegado a nuestra sociedad de una forma más acelerada o avanzada. El tema que yo traigo el día de hoy es acerca del divorcio. ¿Qué se necesita para que haya un divorcio? Nos dice que el primer paso para que haya un divorcio tiene que haber un matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas de manera voluntaria, aptos para contraer y finalizar una consujeción a disposiciones del Código Civil, a fin de hacer vida en común. Sabemos que este es el primer paso que tenemos que dar para decir que va a haber un divorcio, porque hay personas que están casadas o están juntadas en unión libre, pero sabemos que ese término no existe en la sociedad. Entonces, el término adecuado para ese tipo de uniones es el concubinato, y sabemos pues que en este pues no procede un divorcio en cuestión pues de que no hay un matrimonio, ¿verdad? El divorcio es la forma en que termina un matrimonio. El divorcio en México es declarado por un juez civil después de llevar un proceso después de llevar un proceso que haya llevado a cabo judicialmente en los términos formales exigidos por el Código Civil. Esto aplica diferente en cada estado. En nuestro estado, está en el Código 256 aún vigente. En esta etapa del divorcio existen tres tipos: el divorcio voluntario, el contencioso o necesario, o el divorcio administrativo. Veamos la característica de cada una de las definiciones del divorcio. El divorcio de común acuerdo, su nombre bien lo indica. El divorcio de común acuerdo es cuando ya ambas partes, los cónyuges, ya están de acuerdo en hacer una negociación, ya tomaron sus acuerdos de cómo van a quedar con la pensión alimenticia, cómo va a quedar la guardia y custodia, cómo van a ser repartidos los patrimonios que se adquirieron durante de la etapa del matrimonio. Ya ellos van y toman sus acuerdos y lo pueden realizar ante un juez de lo familiar. Entonces, ahí pueden ellos solicitar su divorcio sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el término lo dice, ya ellos tomaron sus acuerdos adecuados para poder ejercer el derecho del divorcio. El divorcio contencioso. Aquí es cuando pasan muchas veces la etapa del divorcio necesario de común acuerdo, y hay problemas. A la mera hora uno de los cónyuges ya no está de acuerdo en divorciarse, o ya no está de acuerdo con lo planeado, o ya no está de acuerdo, él pide y el otro se niega. Entonces puede pasar a lo que es el divorcio contencioso o el divorcio necesario. Entonces aquí es cuando se logra llegar a un acuerdo, deberá llegar a una demanda de divorcio en contra del cónyuge que no quiere, en este caso, realizar el divorcio de una forma voluntaria. También existen algunas causales para realizar este tipo de divorcio. Les voy a mencionar algunas de las que son más sobresalientes, que en nuestra sociedad se ha presentado mucho. ¿Cuáles son estas? El primero que ocupa el lugar de la lista es el adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio es uno de los motivos más grandes que en nuestra sociedad ha arrasado con y ha llevado a las familias al divorcio, en este caso a los cónyuges. Entonces, cuando el divorcio es comprobado, entonces puede existir el divorcio contencioso. El otro motivo que también es muy sobresaliente en nuestra sociedad es la embriaguez, el juego, el consumo
de farmacodependientes. Estos pueden ser también uno de los motivos. El otro motivo es cuando hay una propuesta de prostitución del esposo hacia la esposa. También es un motivo. El otro motivo que podemos encontrar es la separación de ambos cónyuges por más de 2 años. En esta etapa, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio de una manera, no exponiendo cualquiera que sea la causa por la que se haya dado la separación. Aquí cualquiera de los dos puede hacer la petición o contratar un servicio de un abogado para poder hacer este tipo de divorcio. También dice que el otro tipo es cuando uno de los cónyuges, o en este caso el hombre salió de su casa, después de 6 meses él presenta la solicitud de divorcio, pero ¿qué pasa aquí? Él tiene que comprobar ante un juez que ha sido responsable con la pensión alimenticia si las hay, que ha cumplido con sus obligaciones durante él no estuvo en el hogar. La otra causa que tenemos es la violencia intrafamiliar. Este es uno de los tipos de causa por las que se ha llegado muchas veces a muchas familias al divorcio. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces no es nada más la violencia cuando hay golpes, sino cuando se manejan otros tipos de violencia como la violencia psicológica, como la violencia económica, cuando la persona, el esposo no cumple con sus responsabilidades dentro del hogar o se niega a hacerlo de forma voluntaria. O qué pasa también cuando ya se abrió un juicio, hubo un embargo y se niega a cumplirlo, también puede exigir la esposa el divorcio por esta causa. El otro es cuando el esposo incita a la esposa a hacer un acto ilícito, un acto que va fuera de lo moral y viola alguna de las leyes. Por muy chico que sea este delito, puede darse el divorcio. La esposa puede solicitar el divorcio ante un juez. ¿Qué pasa aquí? Ya no puede ser este divorcio contencioso expresado, solicitado ante un juez de manera personal, sino en esta etapa se tiene que tratar de tener la asesoría de un abogado o contratar los servicios de un abogado para que él sea el que se encargue a realizar esta petición ante el juez. Tenemos el divorcio administrativo. El divorcio administrativo es cuando ambos cónyuges ya están de acuerdo. Aplíquese que el matrimonio tenga más de 1 año, los cónyuges tengan más de 18 años cumplidos, no tengan hijos en alguno de los casos y si los hay, tienen que tener el acuerdo de llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya ellos tomaron sus acuerdos, ya ellos, hubo la liquidación conyugal. En este caso, ¿qué pasa aquí? Cuando hay bienes, ya ellos se repartieron los bienes a como mejor les pareció, a muchas veces por partes iguales. Aquí también va basada la forma en que se casaron, en qué régimen. Si se separaron, si se casaron por bienes separados o se casaron por bienes mancomunados, entonces ya ellos toman sus decisiones, se presentan ante un juez y pueden solicitar el divorcio administrativo, ya que tienen dividido cada uno de ellos sus bienes, ya tienen establecido cómo van a quedar en la sociedad conyugal. Este divorcio va de la mano con el divorcio voluntario. Como vemos, vienen siendo las mismas causas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿O cuál es el motivo de este tema? ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad hay muchas personas que presentan este tipo de problemas. ¿Y qué pasa aquí? Muchas veces no sabemos qué es lo que podemos hacer y desgraciadamente no tenemos en nuestra sociedad
Muchas veces contratamos los servicios de un abogado y no tenemos la orientación adecuada de cómo podemos exigir nuestros derechos o en qué estamos fallando o en qué podemos quedar con la otra parte de una forma pacífica. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta etapa hay demasiados problemas. Se termina en pleitos, en discusiones, en discordia por los hijos, no hay acuerdos suficientes tomados. También es necesario que cuando se llegue a la etapa del divorcio puedan haber todos esos términos en cuestiones de los hijos, de la custodia, de la convivencia, de los alimentos, de la casa donde esos hijos van a quedar. Entonces, en esta etapa, por eso es muy necesario que los cónyuges tengan el común acuerdo. Creo que es más viable esa etapa, ese tipo de divorcio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la forma en que nosotros podemos sentarnos a platicar con el cónyuge, tomar nuestros acuerdos y presentarlos sin ningún problema y terminar esta etapa como personas civilizadas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos después de 20 años y las personas civilizadas hasta amigos se vuelven, pero las que no, aún en ese tiempo todavía se están reclamando cosas que pasaron 20 años atrás. Entonces, ¿qué caso tiene? Entonces, si hemos de llegar o tenemos la necesidad de llegar a esta etapa de la disolución de nuestro matrimonio, entonces la mejor manera de hacerlo es buscando en común acuerdo y como personas civiles y cabales, como dice cuando se toma la decisión del matrimonio, pues terminarlo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, por eso estos temas muy importantes, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque tenemos que aprender que en nuestra sociedad existen códigos que pueden ayudarnos, que pueden ampararnos, que pueden darnos a conocer cuáles son las necesidades de acuerdo a nuestro problema. Espero que esta información les haya servido un poquito, porque quizás no es muy extensa, pero sí sirve de antemano para abrir nuestros ojos y darnos un pensamiento o claro de qué cosa es lo que queremos, qué cosa es lo que va a pasar y cuáles son las etapas que debemos pasar en un proceso de divorcio. Entonces, esta es la importancia. Esperemos que les haya servido, aunque sea de poco, para abrir nuestros pensamientos, reflexionar un poquito e interesarnos cada día más a leer los artículos, principalmente el de nuestro estado. ¿Por qué? Porque también aquí nos especifica que en cada estado hay diferentes formas de manejar estas etapas. No todos los estados cuentan con los mismos códigos, ni todos los mismos estados cuentan con los mismos artículos y que donde podemos buscar la información. Entonces, este es el motivo por el que yo hoy traigo este tema tan importante que ha arrasado con nuestra sociedad y ha venido creciendo y ha venido en aumento cada día más. Es todo lo que yo les puedo compartir y agradecida por su atención en esta mañana. Gracias.